¿Alguna vez has sentido que, de un momento a otro, la gente se fue alejando de tu vida y te quedó la sensación de que Dios te dejó en un rincón olvidado? ¿Has mirado tu casa silenciosa y pensado, ¿para esto llegué hasta aquí? Begoña tenía 72 años y se sentía completamente sola. Pero lo que no sabía era que esa soledad no era castigo, sino el taller oculto donde Dios estaba formando su corazón. Quédate hasta el final y quizá entiendas mejor lo que Él está haciendo en tu propia historia. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Me encantará leerte y saber hasta dónde llega esta historia. En un barrio tranquilo de una ciudad antigua, donde las casas parecían haber escuchado demasiadas historias y las veredas guardaban las pisadas de varias generaciones, vivía Begoña. Tenía poco más de 70 años. Su pelo, antes negro y abundante, ahora era una mezcla de blanco y plata, recogido casi siempre en un moño sencillo. Sus manos, marcadas por los años y los trabajos, eran manos que sabían cocinar, coser, acariciar y, sobre todo, sostener una taza de té caliente mientras escuchaba a otros. Su casa era pequeña, pero ordenada. Una mesa de madera gastada, 2 sillones viejos pero cómodos, fotos en las paredes que contaban la historia de lo que ya no estaba. Su esposo, sus padres, algunos amigos y un par de fotos de su hija, que vivía en otra ciudad, demasiado ocupada para visitar, pero no lo bastante ocupada como para borrar el vacío que su ausencia dejaba. Antes, esa casa había sido ruido, risas, visitas, ollas hirviendo, sobremesas largas y radio encendida. Hoy, la mayor parte del tiempo, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano de la calle. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la cortina fina del living, Begoña se quedó mirando las sillas vacías alrededor de la mesa. Cada silla le recordaba un nombre, una voz, una historia. La suspiró despacio y dijo en voz baja: «Señor, ¿por qué me dejaste tan sola?». Lo decía sin rabia, pero con una sinceridad que dolía. Esa pregunta ya no era nueva. Llevaba años repitiéndola. A veces la decía llorando, a veces con resignación, a veces con una fe medio temblorosa que no sabía si esperaba respuesta o solo quería desahogarse. En su juventud, Begoña había tenido una vida sencilla pero plena. Se casó con Manuel, un hombre trabajador, algo serio pero tierno en los detalles. Él había muerto hacía más de 10 años, después de una enfermedad lenta que desgastó sus fuerzas y las de ella. Su hija única, Lorena, se había ido a la capital a estudiar, luego a trabajar, luego a buscar oportunidades, y al final la vida se le llenó de cosas urgentes que iban dejando cada vez menos espacio para su madre. Las llamadas por teléfono se hicieron más cortas, las visitas más escasas. Las promesas de «pronto voy», «un mamá», se amontonaban como recibos viejos en un cajón. Muchas palabras, pocas pruebas. En los primeros años, después de la muerte de Manuel, la casa aún tenía movimiento. Vecinas que pasaban a tomar té, hermanos de la iglesia que venían a orar, alguna reunión de mujeres los sábados. Pero poco a poco, el barrio fue cambiando. Algunos amigos se mudaron, otros se enfermaron, otros simplemente tomaron caminos diferentes. Los grupos se disolvieron, las reuniones se hicieron menos frecuentes y, sin darse cuenta, Begoña empezó a vivir más hacia adentro. Cada vez que alguien se alejaba, Begoña sentía lo mismo en el pecho. Una mezcla de tristeza y de pregunta. «¿Por qué, Señor?», murmuraba muchas noches. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me vas dejando con tan poca gente?». Una noche de invierno, particularmente fría, la soledad pesó más. La lluvia golpeaba los vidrios y el viento silbaba de una manera que hacía el silencio aún más evidente. Begoña puso agua a hervir para una sopa sencilla. Mientras cortaba unas verduras, sintió que el corazón se le llenaba de una especie de cansancio profundo, no físico, sino de alma. Se sentó a la mesa, apoyó los codos y se cubrió la cara con las manos. «Señor», susurró, «ya no tengo fuerzas para estar sola. No entiendo qué quieres de mí. Si me vas a dejar así, al menos dame paz».
En ese momento, no hubo voces del cielo, ni luces especiales, ni un milagro cinematográfico, solo el sonido de la lluvia. Pero en medio de ese ruido constante, dentro de ella se levantó un pensamiento suave, casi como si no fuera suyo. Todavía no he terminado contigo. Begoña no supo decir si fue Dios o su propia imaginación intentando consolarla, pero esa frase se le quedó pegada adentro. Todavía no he terminado contigo. Cuando la soledad aprieta, es fácil creer que nuestra historia ya se cerró y que solo quedan días vacíos. Pero Dios escribe distinto. Antes de un nuevo capítulo, a veces borra personajes y cierra escenas. Y aunque duele, no es un final. Es el espacio que Él hace para algo nuevo. Pasaron los meses. A pesar del cansancio, Begoña mantenía una rutina casi sagrada. Se levantaba temprano, mucho antes de que el barrio estuviera despierto. Ponía agua al fuego, preparaba un café sencillo, abría su Biblia gastada y la dejaba sobre la mesa. A veces leía mucho, otras solo se quedaba con un versículo, pero siempre hacía lo mismo. Después de leer, cerraba los ojos y oraba. No oraba pidiendo grandes cosas. No pedía dinero, ni viajes, ni milagros visibles. Su oración era casi siempre la misma. Señor, no me dejes vivir de sobra. Aunque esté sola, hazme útil. Que mi vida todavía sirva para algo. Esa frase se volvió como un pequeño altar en su corazón. No me dejes vivir de sobra. Porque una de las heridas más profundas de la soledad es esa sensación de sobra, de no ser necesaria, de estar ocupando un espacio que ya nadie nota. Un día, mientras barría la entrada de su casa, escuchó unas voces infantiles riendo en la vereda. Eran dos niños que jugaban con una pelota desinflada, tirándola contra una pared agrietada. La pelota se les escapó y rodó hasta los pies de Begoña. Ella la recogió, la miró y sonrió. «Está cansada esta pelotita, ¿eh?», dijo mientras se la devolvía. Los niños rieron. «Es la única que tenemos, tía», dijo uno. «Pero todavía sirve. Todavía sirve». Begoña sintió cómo esas dos palabras le llegaban directo al alma, como si Dios se las hubiera puesto en la boca a ese niño. Todavía sirve. «¿Y ustedes ya comieron algo?», preguntó de pronto. Los niños se miraron. «Más o menos», respondió el otro encogiéndose de hombros. Begoña no lo pensó demasiado. «Vengan», dijo. «Les voy a servir algo». Los niños entraron tímidos, mirando todo como si fuera un pequeño museo. Ella les sirvió un pequeño trozo de pastel y un poco de té con leche. Mientras comían, hablaban de cosas simples: la escuela, los juegos, los amigos. Begoña los escuchaba con atención, casi con hambre. No hambre de comida, sino de voces que llenaran la casa. Cuando se fueron, uno de los niños se volteó en la puerta y dijo: «Gracias, tía. Aquí se siente calentito. No solo por la estufa». Begoña se quedó un momento apoyada en el marco de la puerta, observando cómo se alejaban. «Señor», susurró, «¿será que para esto me dejaste sola? ¿Para tener la casa disponible para otros? La soledad duele, pero también abre espacio. A veces, cuando Dios quita personas, no está vaciando por crueldad, sino despejando un lugar para otros que todavía no han llegado». Con el tiempo, esos dos niños no fueron los únicos. Poco a poco, algunos chicos del barrio empezaron a tocar la puerta de Begoña. Unos venían porque sabían que ahí siempre había algo caliente para comer. Otros, porque se sentían más escuchados en esa casa silenciosa que en sus propias familias llenas de gritos. Ella no se transformó en un hogar de niños ni en una gran líder comunitaria. Número. Simplemente era una anciana que, en su soledad, había aprendido algo. El silencio enseña a escuchar. En las tardes, cuando alguno se sentaba a su mesa y comenzaba a contarle que sus padres peleaban, que se sentía feo, que nadie lo escogía en los juegos, Begoña los miraba con esos ojos suaves que había entrenado durante años de noches en vela, junto a la cama de su esposo enfermo. «Ah, ¿sabes?», le dijo una vez a un adolescente que lloraba porque su papá se había ido de casa. «Cuando uno se queda solo, siente que no vale nada, que si fuera importante, la gente se quedaría. Pero yo aprendí algo con Dios.
Él no mide tu valor por la gente que se quedó, sino por el amor que todavía eres capaz de dar. El muchacho se quedó mirándola. ¿Y usted cómo sabe eso, tía? Begoña sonrió, con un poco de tristeza en la mirada, porque también tuve que preguntárselo muchas veces. Sin embargo, no todo era dulzura. Hubo días más duros, en los que la casa se quedaba vacía otra vez y ninguna puerta sonaba. Hubo un invierno en el que Begoña pasó su cumpleaños sola. Lorena, su hija, llamó por teléfono temprano. «Mamá, feliz cumpleaños. Perdona que no pueda ir, el trabajo está pesado, ya sabes cómo es. Te prometo que el próximo año sí». Begoña apretó el teléfono contra la mejilla y sonrió, aunque esa sonrisa no la veía nadie. «No te preocupes, mi niña. Gracias por llamar. Dios te bendiga». Cuando colgó, miró la torta pequeña que había comprado para sí misma. Una vela sola en medio. Encendió la vela, apagó las luces y se quedó mirándola. «Señor», dijo, «a veces quisiera que esta vela fuera mi corazón y que se terminara rápido. Pero si me dejas encendida un año más, entonces haz que al menos alumbre a alguien». Sopló la vela. En la oscuridad momentánea del living, una idea cruzó su mente. La soledad sin propósito te aplasta. La soledad con Dios te moldea. No sabía si esa frase era teología perfecta, pero para ella era verdad. Lo notaba en su propia piel. Había pasado de preguntarse, ¿por qué estoy sola?, a ¿para quién puedo ser útil desde esta soledad? Un día, en la iglesia, el pastor anunció que estaban buscando voluntarios para visitar a personas mayores que estaban enfermas y no podían salir de sus casas. «Algunos están literalmente olvidados», dijo. «No tienen familia cerca. Necesitan compañía, oración, escuchar que todavía importan». Begoña, sentada en la penúltima fila, sintió que una mano invisible le apretó el corazón. ¿Olvidados? ¿Sin familia? ¿Necesitan escuchar que importan? Era como si alguien hubiera leído una descripción de ella, años atrás. Al final del servicio, mientras muchos se iban conversando, riendo, organizando la semana, Begoña se acercó al pastor. «Pastor, yo puedo ir», dijo con voz suave. «No camino rápido, pero camino. Y sé escuchar. Si hay alguien que no tiene con quién hablar, yo puedo sentarme y tomar un té». El pastor la miró sorprendido. «Hermana Begoña, claro que sí. Justamente personas como usted son las que más necesitamos. Están cerca de la edad de ellos, los van a entender mejor que nosotros». A la semana siguiente empezó algo nuevo. Begoña visitaba 1 o 2 veces a la semana a una anciana casi ciega, a un señor que vivía con un hijo que trabajaba todo el día, a una mujer que había perdido a su marido y a su hijo en menos de 2 años. Lo que vivió en esas casas era un espejo de sí misma. Fotografías de gente que ya no estaba, recuerdos de fiestas viejas, ese olor a medicinas mezclado con sopa, ese modo de sostener la taza de té con ambas manos, como si el calor de la taza supliera la falta de abrazos. Una vez, mientras escuchaba a una mujer viuda decir, «No sé, hermana, siento que Dios me dejó en pausa, aquí, esperando que se acuerde que todavía existo». Begoña tomó aire y respondió con una sinceridad que la sorprendió a ella misma. «Yo también me sentí así, pero un día me di cuenta de algo. Dios no me dejó en pausa. Me dejó en silencio, y el silencio con Él no es abandono, es preparación». La mujer la miró, intrigada. «¿Preparación para qué?». Begoña se quedó en silencio unos segundos, mirando un cuadro viejo colgado en la pared. «Para amar de otra forma. Cuando ya no puedes correr, abrazas. Cuando ya no puedes hacer tantas cosas, escuchas. Cuando se te va la gente, aprendes a abrirle la puerta a otros que llegan». Creo que Dios nos hace pasar por soledades para que nuestro corazón se parezca más al suyo. Grande, disponible, sin condiciones. Mientras decía estas cosas, Begoña se daba cuenta de algo profundo. Dios estaba usando su propia soledad como una escuela para consolarla de otros. Lo que ella había llorado en silencio, ahora se convertía en palabras que le daban sentido a las lágrimas ajenas. Es hermoso cómo Dios puede tomar la misma herida y transformarla en medicina.
Los años siguieron pasando, no más despacio ni más rápido, solo con la constancia de un calendario que no se detiene por nadie. Begoña empezó a caminar con un bastón. Le dolían las rodillas, la espalda y, a veces, el alma. Pero su mirada estaba más serena que antes. Ya no peleaba tanto con la idea de estar sola. Había entendido que no estaba tan sola como pensaba. Un día, mientras volvía de una de sus visitas, se encontró con una vecina nueva en la esquina. Era una mujer de unos 40 años, con expresión cansada y ojos rojos de tanto llorar. «Buenas tardes», saludó Begoña. La mujer apenas levantó la mirada. «Buenas», respondió. Begoña sintió un pequeño empujón interior. Podía seguir de largo, llegar a su casa y sentarse a descansar. Tenía todo el derecho, pero algo la detuvo. «¿Está bien?», preguntó. «La he visto varios días con esa carita triste». La mujer intentó sonreír, pero los labios le temblaron. «Es que…», comenzó, y de pronto las lágrimas se desbordaron. «Me dejaron. Mi esposo se fue con otra. Mis hijos están resentidos y yo me quedé aquí tratando de aparentar que todo está bien». Begoña no respondió con frases automáticas. No le dijo ánimo, ni todo pasa, ni Dios sabe lo que hace, como si fuera una etiqueta vacía. Se acercó despacio, puso una mano en el brazo de la mujer y dijo: «Sé lo que es que alguien se vaya y te deje con más silencio que muebles. Y sé lo que es irse a dormir preguntándole a Dios si es contigo el problema. Pero quiero que sepas que no estás loca por sentirte así. Y tampoco estás sola, aunque todo grite lo contrario». La mujer la miró, sorprendida por esa honestidad. «¿Cómo se llama usted?», preguntó entre sollozos. «Begoña», respondió. «Y si quiere, un día de estos se toma un té en mi casa y me cuenta con calma. A veces lo que más necesitamos no es una solución, es un oído». Esa tarde fue el comienzo de una amistad profunda. La vecina, que se llamaba Patricia, que empezó a visitar a Begoña cada semana. Hablaban, lloraban, a veces se quedaban en silencio mirando la lluvia caer. En una de esas tardes, cuando el sol caía y pintaba de naranja las paredes, Patricia preguntó: «Begoña, ¿cómo hiciste para no volverte amarga? Porque yo estoy tan herida que siento que me estoy secando por dentro». Begoña se quedó pensando un momento. «No te voy a mentir», dijo. «Hubo días en que estuve amarga, muy amarga. Días en que le reclamé a Dios por todo lo que se llevó. Pero hubo un día…», hizo una pausa, como quien rebobina recuerdos. «Hubo un día en que me di cuenta de que Dios me estaba quitando cosas. Sí, pero no porque quisiera dejarme vacía, sino porque quería que yo aprendiera a llenarme con Él. La soledad me enseñó a conocer a Dios no solo como el Dios de la iglesia, sino como el Dios del sillón vacío, del plato para uno, de la cama a medianoche. Y al conocerlo ahí, la amargura empezó a aflojar. Se quedó mirando sus propias manos, que descansaban sobre la mesa. La soledad sin Dios es un pozo», añadió. «Pero la soledad con Dios termina siendo un puente». «¿Un puente hacia qué?», preguntó Patricia. «Hacia otras vidas», respondió Begoña. «Míranos ahora, por ejemplo. Tal vez si yo hubiera tenido la casa llena de gente, nunca hubiera tenido tiempo para sentarme contigo a escuchar tu historia. Dios usa los huecos que nos duelen para hacer espacio a personas que necesitan justo lo que Él trabajó en nosotros». Patricia se limpió las lágrimas. «Entonces, ¿usted cree que Dios puede hacer algo con todo esto que estoy viviendo?», susurró. Begoña sonrió. «No lo creo. Así será». Con el paso de los años, algo curioso empezó a suceder. La mujer que había pasado tanto tiempo preguntándole a Dios por qué estaba tan sola, comenzó a experimentar una especie de familia extendida que se formaba a su alrededor. No era una familia perfecta ni ordenada. Eran los niños del barrio que seguían tocando su puerta, ya más grandes, algunos incluso trayendo a sus propios hijos para conocer a la tía Begoña. Eran los ancianos que visitaba y que, cuando podían, le enviaban una bolsita de pan o unas frases de agradecimiento. Era Patricia,
que pasó de ser una vecina rota a convertirse en una hermana del alma. Y de vez en cuando, era también Lorena, su hija, que llamaba con un poco más de frecuencia, ya con una voz algo más cansada y madura. Algo en ella también había cambiado. Como la vida en la ciudad también le había dejado sus propias soledades. Una tarde, Lorena llamó más temprano de lo habitual. «¿Mamá?», dijo con un tono diferente. «Estuve pensando en ir a verte unos días. Tengo vacaciones acumuladas y... la verdad es que las necesito». Begoña sintió que el corazón le daba un pequeño salto. «Claro, mi niña. Aquí tienes tu cama, tus fotos, tu casa. Y a tu madre, que aunque esté más arrugada, te sigue esperando». Cuando Lorena llegó, se sorprendió al ver el movimiento alrededor de la casa de Begoña. Niños que pasaban a saludar, Patricia que entraba con una olla de guiso, un joven que le traía unas medicinas, una señora que preguntaba si Begoña iba a ir a visitar a don Ernesto esa semana. Una noche, luego de que todos se habían ido y la casa, por fin, estaba en silencio. Lorena se sentó frente a su madre. «Mamá», dijo, «yo siempre pensé que vivías totalmente sola, pero veo que la gente entra y sale de tu casa como si fueras, no sé, como si fueras la abuela del barrio». Begoña se rió. «Algo así», respondió. «Dios me adoptó varios nietos por el camino». Lorena se quedó en silencio unos segundos, mirando el vapor que salía de la taza de té. «Yo también me he sentido muy sola, mamá», confesó. «Entre el trabajo, las responsabilidades, la presión, hay días en que llego a mi departamento y el silencio me golpea más fuerte que cualquier ruido. A veces pienso que me merezco esa soledad por no haber estado más presente contigo». Begoña extendió la mano y tomó la de ella. «La soledad no siempre es un castigo, hija», dijo despacio. «A veces es un llamado. Dios usa ese vacío para hacerse notar. Y si lo dejas entrar en ese silencio, empieza a mostrarte a quién puedes amar desde ahí. A mí me costó entenderlo, lloré mucho. Pero hoy puedo ver que, si Él no me hubiera dejado tan hecha a la soledad, yo no habría sabido acompañarla de tantos otros». Lorena empezó a llorar en silencio. «¿Tú crees que Dios también pueda usar la mía?», preguntó, casi en susurro. «Él no desperdicia nada, hija», respondió Begoña. «Ni siquiera los días en que piensas que no pasó nada. En esos días, Dios está preparando suelo». Los años siguieron avanzando y el cuerpo de Begoña comenzó a cobrar la cuenta de tantas estaciones vividas. Un día, sufrió una caída en la calle y se fracturó la cadera. La internaron en el hospital. Lorena viajó de inmediato. Mientras estaba en la sala de espera, vio algo que la dejó con un nudo en la garganta. Personas entrando y preguntando por Begoña. Un joven con ropa de trabajo. Una mujer con delantal. Un par de adolescentes que se notaban incómodos en el hospital, pero se empeñaban en venir. ¿Está la tía Begoña?, preguntaban. La hermana Begoña, la que visita a los enfermos, decían otros. Queremos saber cómo está. Lorena los miraba pasar, con los ojos llenos de lágrimas. Esa mujer sola resultaba no estar tan sola. Cuando por fin pudo entrar a verla, Begoña estaba en una cama de hospital, con el rostro cansado pero los ojos brillantes. «¡Mamá!», dijo Lorena tomando su mano. «Hay medio barrio preguntando por ti. Yo no sabía que habías tocado tantas vidas». Begoña sonrió con aquella serenidad que se consigue solo después de muchas despedidas aprendidas. «Lorena», respondió, «¿te acuerdas cuando te decía que sentía que Dios me había dejado sola?». «Sí», dijo ella. «Ahora veo que nunca me dejó sola», susurró Begoña. «Me dejó disponible». Se hizo un silencio breve, de esos silencios buenos, llenos de sentido. «Dios no me quitó gente para castigarme», continuó. «La fue moviendo, sí, fue cerrando etapas. Pero al mismo tiempo fue colocando en mi camino a otros que necesitaban justo lo que yo podía dar. Y para eso, a veces, se necesita una casa tranquila, un corazón con tiempo, una mesa con sillas vacías». Lorena apretó la mano de su madre, conteniendo el llanto. «Mamá,
Gracias por no haberte rendido en esos años en que nadie veía tu dolor. Dios lo veía, dijo ella. Y créeme, hija, cuando Dios ve tu soledad, no mira desde lejos. Se sienta contigo en la silla de al lado. El tiempo pasó. Begoña se recuperó en parte, aunque ya no volvió a caminar con la misma libertad. Sin embargo, eso no detuvo lo que Dios seguía haciendo a través de ella. Si antes iba a visitar enfermos, ahora eran más los que venían a visitarla a ella. Su casa se transformó en una especie de pequeño refugio donde la gente llegaba a buscar una frase, un abrazo, una oración. Patricia solía decir: Begoña, tu soledad se multiplicó en compañía para muchos. Una tarde de otoño, mientras el viento movía las hojas en la calle y el cielo se nublaba, Begoña sintió que sus fuerzas estaban más bajas que de costumbre. Se recostó en su cama y llamó a Lorena. «Si hoy no me despierto», dijo con una mezcla de paz y cansancio. «No te preocupes, Dios no me quita la vida, me cambia de casa». Lorena lloró, pero también sonrió. Sabía que esas palabras no eran teatro, eran el resumen de una vida aprendiendo a confiar. Esa noche, Begoña se durmió con una oración en los labios. «Señor, gracias por mis años de soledad. No fueron pared, fueron camino, y en ese sueño profundo, se fue». Ese día, la casa de Begoña volvió a llenarse como en los mejores tiempos. Vecinos, niños ya adultos, ancianos y hermanas de la iglesia entraban y salían, algunos con flores, otros solo con gratitud en los ojos. Ella me escuchó cuando nadie más lo hizo. La tía Begoña me dio de comer más de una vez. Cuando me sentí olvidado, ella me recordó que Dios aún pensaba en mí. Lorena, sentada junto a su madre, oía cada palabra con el corazón apretado. Por fin entendía. La soledad de Begoña no había sido un castigo, sino una preparación silenciosa para convertirla en hogar para muchos. Esa noche, al quedarse a solas un momento, Lorena oró en silencio. «Señor, gracias porque no dejaste que su soledad la volviera dura, sino profunda. Ahora veo que, mientras todos pensábamos que estaba sola, en realidad la estabas llenando de ti y de gente que la necesitaba». Y esta es la reflexión que nos deja la historia de Begoña. Cuando Dios permite temporadas de soledad, no siempre está quitándote gente para castigarte. Muchas veces está despejando espacio para que escuches su voz con más claridad y para que otros, más adelante, encuentren refugio en lo que Él hizo en tu corazón. La soledad sin Dios es un eco que lastima. La soledad con Dios se convierte en taller, en sala de espera, en preparación. Ahí, en el silencio que tanto incomoda, Él ensancha tu interior para que puedas amar de formas que antes ni imaginabas. Si hoy te sientes como Begoña se sintió tantas veces, ante sillas vacías, platos para uno y teléfonos que no suenan, no te quedes solo en el ¿por qué estoy solo? Atrévete a cambiar la pregunta y decir: Señor, ¿para quién me estás preparando? Musa, ¿a quién quieres traer a mi vida a través de esta soledad? Porque el amor que Dios cultiva en un corazón solitario nunca se desperdicia. Solo está esperando el momento perfecto para salir, abrazar a otros y recordarles, por medio de ti, que Dios aún se acuerda de ellos.